Buenas tardes, hoy el grupo 4 conformado por Zaira Arango, Melissa Estrada, Vivian Santa Cruz y quien les habla, Sara Barros, vamos a presentar la exposición de la ficha jurisprudencial de simulación. Esta sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil corresponde a la fecha del 14 de septiembre del año 1976. El magistrado oponente fue el señor Alberto Pina Botero y las partes corresponden al señor Juan B. Quintero Mesa versus Carmen Elisa Carvajal Villafañe, representada por su madre, Alicia Villafañe. Procederé a explicar los hechos que dieron origen a la demanda. Primero tenemos que por escritura pública del número 344 del 24 de octubre de 1962 de la Notaría Pública del Circuito de Jumbo, el señor Juan B. Quintero C., padre del demandante, dijo vender a la menor Carmen Carvajal Villafañe un lote de terreno con una casa, situado en la ciudad de Cali, en la carrera cuarta, distinguido con el número 1558. En este punto cabe aclarar que el mencionado contrato de compraventa es simulado porque de una parte la compradora no paga un precio, además de que se pretende encubrir una donación. Por otro lado, el precio consignado en la compraventa es inferior a la mitad del justo precio que poseía el inmueble al momento del negocio. Finalmente, el actor señala que en el proceso sucesorio del señor Juan B. Quintero C. se reconoció como heredero debido a su condición de hijo legítimo del causante. Posterior a esto, encontramos que el 15 de abril del año de 1966, el demandante Juan B. Quintero Mesa, en contra de la demandada Carmen Carvajal Villafañe, solicita ciertas declaraciones del simulado contrato de compraventa. El 21 de junio de 1967, la demandada afirmó parcialmente los hechos para terminar oponiéndose a lo pedido. El 8 de febrero del año 1971 culminó la primera instancia, en la cual se negaron las declaraciones del demandado. El demandante interpuso un recurso de apelación en razón a la decisión de la Corte. Como pretensiones sobre el contrato simulado de compraventa celebrado en el mes de octubre de 1962, se pretende de manera principal, primero, que prevalezca la donación oculta, tercero, que esa donación se declare absolutamente nula por falta de insinuación, que se ordene la cancelación de la escritura y del registro, que se condene a la parte demandada como una poseedora de mala fe, asimismo que restituya el bien inmueble enajenado y que pague los frutos civiles, así como las costas del proceso. Mientras que como pretensiones subsidiarias tenemos las siguientes. Primero, que se declare rescindido el contrato referido por lesión enorme. Segundo, que se condene a la demandada a completar el justo precio o a restituir el inmueble con las consiguientes prestaciones. Además, ordenándole la cancelación de la escritura y el registro adicional del pago de las costas del proceso. Se presentaron 4 excepciones. Primero, ineptitud sustantiva de la demanda. Segundo, carencia de acción. Tercero, dolo. Y cuarto, innominada. Bueno, sobre las decisiones tomadas por la Corte tenemos que en primera instancia se negaron las pretensiones propuestas por parte del demandante, tanto las declaraciones principales como las secundarias, resultando completamente desfavorable para el señor Juan B. Quintero Mesa. Mientras que para la segunda instancia tenemos que prosperó la pretensión principal en la que se declara la simulación, pero se niegan los demás medios efectivos propuestos por el demandado. Tomando en cuenta las características presentadas en el contrato de compraventa en el caso entre el padre del demandante y Carmen Elisa Carvajal, 12.333 pesos, y la compraventa se hace por un valor de 70.000 pesos, además que la que hace el contrato es una menor de edad, se pueden tomar estos aspectos como indicios para declararlo como un contrato de compraventa simulado y en cambio declararlo como una donación. Bueno, sobre las consideraciones, la Corte dijo que estaba llamada a estudiar prioritariamente la precisión de la simulación y sobre esta considera 2 cosas que podemos observar acá. Primero es que la acción de simulación no solo es ejercida por los contratantes simuladores, sino también por los herederos de los mismos, los cuales pueden actuar tanto en iure propio como iure hereditario. Y es así que estamos ante la acción heredera del causante si el heredero impugna el acto simulado porque considera que menoscaba su legítima acción.
Mientras que sobre la prueba de realización de la simulación, en el Código de Procedimiento Civil, que habla de la distinción de partes y terceros en materia probatoria y los efectos de comprobar dicha simulación, dice que las personas pueden actuar o acudir a todos los medios para comprobarla, siendo el de los indicios o la prueba indicatoria el más frecuentado y más que todo cuando no existe documentación alguna sobre la simulación dada. Y es por ello que la Corte puede observar indicios de simulación, teniendo el siguiente listado. Primero, la edad de la compradora, porque al momento de haberse celebrado el contrato de compraventa, la adquirente era una infante. La segunda es la escasa capacidad económica de la compradora a la fecha de la manifestación del contrato. Tercero, la manifestación de afecto por parte del vendedor a la familia de la compradora. Y también tenemos el precio insignificante, debido a que el precio estipulado en el contrato era de 70.000 pesos, mientras que para la promesa del mismo era la estación del contrato. Tercero, la manifestación de afecto por parte del vendedor a la familia de la compradora. Y también tenemos el precio insignificante, debido a que el precio estipulado en el contrato era de 70.000 pesos, mientras que para la promesa del mismo eran de 319.000 pesos. Y teniendo el dictamen pericial, podemos ver que el precio realmente del inmueble era de 1.400.000 pesos, siendo una diferencia bastante distinta entre sí. Y por último también tenemos el marcado propósito del vendedor de impedir a sus herederos la futura impugnación de los contratos que él había celebrado. Y es por ello que, digamos, la Corte dijo que la pretensión principal de declaratoria de la simulación abrió paso. También tenemos en el caso del dictamen pericial, la Corte dijo que no podía ser estimado como prueba, ya que el demandante no canceló el impuesto de timbre. Y sobre la promesa del contrato, la Corte estableció la importancia de la simulación, que se encuentra en el contrato prometido, más no la promesa como tal, debido a que considera que esta pudo haber nacido sobre las bases de la seriedad, mientras que ya en sí la simulación quedó plasmada en la compraventa, y por ello mismo es mejor atacar el contrato donde se realiza el negocio jurídico, más no la tentativa del mismo, del contrato. Tercero, la manifestación de afecto por parte del vendedor a la familia de la compradora. Y también tenemos el precio insignificante, debido a que el precio estipulado en el contrato era de 70.000 pesos, mientras que para la promesa del mismo eran de 319.000 pesos. Y teniendo el dictamen pericial, podemos ver que el precio realmente del inmueble era de 1.400.000 pesos, siendo una diferencia bastante distinta entre sí. Y por último también tenemos el marcado propósito del vendedor de impedir a sus herederos la futura impugnación de los contratos que él había celebrado. Y es por ello que, digamos, la Corte dijo que la pretensión principal de declaratoria de la simulación abrió paso. También tenemos en el caso del dictamen pericial, la Corte dijo que no podía ser estimado como prueba, ya que el demandante no canceló el impuesto de timbre. Y sobre la promesa del contrato, la Corte estableció la importancia de la simulación, que se encuentra en el contrato prometido, más no la promesa como tal, debido a que considera que esta pudo haber nacido sobre las bases de la seriedad, mientras que ya en sí la simulación quedó plasmada en la compraventa, y por ello mismo es mejor atacar el contrato donde se realiza el negocio jurídico, más no la tentativa del mismo. Por otra parte, la Corte analizó pues las excepciones, y con respecto a la carencia de acción determinó que no era una excepción verdadera, porque esta se tiene que demostrar, se tiene que probar el hecho impeditivo o extintivo sobre el cual el demandante actuó, lo cual no fue así, no se adjuntó ninguna prueba de ello en el proceso, mientras que las demás excepciones la Corte dijo que ninguna tenía fundamento jurídico, porque la demanda primero no padece ni de ineptitud ni de dolo. Posterior, teniendo establecida la simulación del contrato de compraventa, se genera una comunidad entre la demandada y los herederos del difunto, lo cual corre con la obligación de restituir al demandante y proporcionarle el derecho cuotativo que le corresponde de los frutos civiles a los herederos.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil toma la siguiente decisión. Primero, revocar la sentencia proferida por el juez primero civil del Circuito de Cali el 8 de febrero de 1971. Segundo, declarar por no probadas las excepciones propuestas por la demandada. Tercero, declarar por simulado el contrato de compraventa celebrado entre el señor Juan B. Quintero C. y Carmen Carvajal Villafañe. Cuarto, declarar que el contrato celebrado entre las partes fue una donación. Quinto, declarar que el contrato de donación es válido por la suma de 2.000 pesos y nulo en el exceso de dicho valor por falta de insinuación. Sexto, condenar a la demandada a restituir para la sucesión de Juan B. Quintero, representada por sus herederos libres de gravámenes 5 días después de ejecutoriada esta sentencia, el derecho proindiviso que corresponde a la mencionada sucesión en el inmueble, junto con los frutos civiles percibidos o que hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda. Y por último, decidió liquidar las prestaciones mutuas en las formas señaladas por los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, en nuestra opinión es que respecto al contrato simulado hemos visto que este aspecto hace declarar una nulidad sobre el contrato. En este caso hay una nulidad relativa ya que se pretende celebrar otro contrato que no se estipuló, es decir, se pretende celebrar una donación en vez de una compraventa. En este caso, el bien vuelve a pasar al padre del demandante y el demandante podrá heredar el bien. Además, vemos que la acción, frente a los elementos que la Corte tiene en cuenta para declarar el contrato simulado, estamos totalmente de acuerdo, ya que en la práctica no es muy común que se vea un contrato de compraventa celebrado con menores y más con infantes, teniendo en cuenta su incapacidad tanto económica como de ejercicio. Además, respecto al precio, es mucho menor al considerado por los peritos y aunque la Corte no decide aceptar la prueba de los peritos por una serie de requisitos que no se cumplieron en la época, nosotras consideramos que esto es un indicio para... Por lo tanto, la decisión de la Corte para nosotras es acertada, ya que es más probable que se celebre un contrato de donación que un contrato de compraventa en este caso. Y al no cumplir con los requisitos de la donación en ese momento, que es de 2.000 pesos máximo, el excedente que queda de la donación pues se considera nulo. Pues hubiera sido más fructífero para las partes haber pactado desde el principio un negocio jurídico respecto a la donación y así la beneficiada hubiera quedado con unas consecuencias más positivas, tanto un contrato simulado como también una lesión enorme. Se realiza en el tiempo estipulado para la prescripción, que es de 10 años, y la acción se realiza a los 2 años de fallecido el padre.